Muy buenos días. El Ministerio de Economía agradece su participación e interés en el presente webinar titulado Estudios de Mercado para la Exportación, Estrategias de Entradas a Nuevos Mercados. Este webinar se realiza en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reactivación de la economía nacional ante la crisis del COVID-19, con el objetivo de facilitar el acceso de información relevante en diferentes temas y en este caso particular relacionado a la internacionalización de las empresas. Cabe agregar que este webinar surge del análisis de las necesidades detectadas en las empresas para emprender proyectos de exportación exitosos a través de una herramienta de diagnóstico de potencial exportador, siendo el presente webinar parte de una serie de capacitaciones que se darán con el fin de ampliar el conocimiento en los temas de mayor interés para alcanzar los objetivos de internacionalización de las empresas. La ponencia será desarrollada por el licenciado Pablo Ernesto Navarrete. Si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. Vamos a escuchar las palabras del licenciado Pablo Navarrete, director de Pensum Consultores, economista, formador internacional con experiencia en ventas, banca, finanzas y formador gerencial para la banca latinoamericana, conferencista y consultor en el área de liderazgo empresarial para Divis Training. En este momento cedemos la palabra al licenciado Pablo Navarrete. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Un privilegio para mí de nuevo estar compartiendo con ustedes un tema más en una saga de temática relacionada precisamente con el análisis de los mercados y obviamente la forma como nosotros podemos hacer un aterrizaje, una llegada más relevante o exitosa a mercados internacionales para aquellos que estamos interesados en salir de las fronteras y tener presencia en el exterior. Hemos preparado una ponencia, la cual voy a compartir en este momento, relacionada con el tema. Y vamos acá, estamos compartiendo la ponencia. A esta le hemos denominado estrategias de mercado, mejor dicho, estrategias de entrada a nuevos mercados, mercados internacionales, mercados en el exterior. Para facilitar la conexión con el equipo que me está escuchando, entonces vamos a suspender momentáneamente la cámara para que el ancho de banda permita no interferencias en el sonido, porque a veces eso dificulta. Igual, si esto pasara, dado que estamos en conexión remota, entonces voy a agradecer que me den el feedback o la retroalimentación necesaria para corregir cualquier problema que yo pueda tener como resultado de la conexión o el resultado de la internet. Ok, ¿cómo comenzamos, equipo? Bueno, comenzamos diciendo o definiendo un poco el objetivo de la ponencia del día de hoy. Primero, lo que vamos a hacer es eso, definir el objetivo, para qué estamos acá. Voy a hacer una recapitulación de la sesión anterior. Luego nos vamos a los mercados internacionales, la importancia conceptual del mercado, que pues parece fácil y de hecho lo es, pero hay una connotación que dimensiona precisamente digamos, la amplitud del tema. La estrategia local, la estrategia de entrada en mercados internacionales, que es digamos, el punto focal de la ponencia, los factores que tenemos que tomar en cuenta para elegir la estrategia adecuada y un análisis, una matriz de análisis comparativo inter o entre estrategias, para luego terminar con una reflexión final. Como siempre, el tiempo es el principal enemigo en este tipo de ejercicios y vamos a procurar abarcar todo en el tiempo que tenemos disponible. El objetivo de la ponencia tiene que ver con que los participantes en esta webinar conozcan las diferentes estrategias que tienen para insertarse en mercados de exportación y con ello ofrecer una aproximación inicial sobre la conveniencia y las posibilidades de una llegada exitosa en un proceso de internacionalización de sus operaciones. Para recordarlo un poco, esta es la tercera webinar de una saga de ponencias en donde vamos construyendo una suerte de rompecabezas. Es decir, tenemos que armar el rompecabezas, pero vamos pieza por pieza. Y la primera pieza, usted recordará ya por el mes de noviembre,
del año 2020, hace exactamente 2 meses, 3 meses, hablábamos sobre la importancia de estudiar el mercado, ¿ya? La importancia de que la llegada nuestra a mercados internacionales parta de la información necesaria, mínima necesaria, ¿ya? Que nos permita ser mejores tomadores de decisiones. Obviamente, el riesgo es inherente a la toma de decisiones y, por lo tanto, el aterrizaje en otros mercados siempre implica un riesgo. De hecho, lo es. Toma de decisiones implica riesgo. Entonces, lo que queremos no es evitar el riesgo, porque como es inherente a la toma de decisiones, no lo puedes evitar, pero sí lo puedes disminuir. Entonces, yo aminoro, disminuyo el riesgo cuando tengo mayor y mejor información. Y de eso se trata. Entonces, cuando uno dice, bueno, hay que estudiar el mercado, ¿qué es estudiar el mercado? Es recoger, recopilar, recolectar esa información que necesitamos, que está disponible para todos en ese mercado, ordenarla, clasificarla, ¿no? Y luego sacar conclusiones de esa información para luego tomar decisiones. Eso es lo que estamos haciendo. Posteriormente, armando este rompecabezas, fuimos dilucidando las etapas de esos componentes de mercado. Y allá, ya hace una semana, en el mes de enero, hace exactamente 7 u 8 días, trabajamos uno de los componentes de esto y era la elección, digamos, del mercado meta, el mercado objetivo. Perdón, hola, hola, hola. Hola, se escucha interferencia, ok, hola. Entonces decíamos acá que la segunda ponencia tuvo que ver como, bueno, qué elegimos nosotros, digamos, de mercado meta. ¿Cómo elegimos un mercado meta? Si tengo 220 países, 225 países, ¿cómo decir por dónde comienzo? ¿Qué país elegir? Y entonces yo traigo las láminas de la sesión anterior y voy a recordar un poco lo que decíamos, ¿ya? La elección es fundamental. Entonces hacíamos una suerte de embudo, una suerte de funnel para esto, en donde yo decía, bueno, lo primero que tenemos que definir quizás es el continente. Después del continente vamos reduciendo, vamos haciendo una etapa de lo amplio a lo concreto, y después del continente nos vamos a alguna región en específico. Bueno, yo voy a llegar a este continente asiático, pero me voy con el sudeste asiático. Perfecto, del sudeste asiático, por ejemplo, ¿qué país o países a mí me interesan o qué países son los donde yo veo el mayor potencial? Ok, del país o los países que yo elegí, ¿qué ciudad? ¿Qué conglomerado humano? De ese conglomerado humano completo, total, que representaría mi mercado total, es decir, yo tomo un segmento, es decir, no voy a todo el mercado, ¿a qué segmento voy? Y de ese segmento voy a un segmento del segmento, eso se llama nicho. Es decir, yo voy de un concepto global grande, amplio, a un concepto bien específico. Eso es lo que discutimos en la sesión anterior. ¿Cómo se hace? Bueno, hay una ponencia para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharnos. Eso está o estará disponible, no sé si ya lo está, en el sitio del Ministerio de Economía, quien pues sube estos videos como para que usted vuelva a escucharlos, o aquellos que no lo hicieron pues tengan oportunidad de ir completando esta suerte de rompecabezas. Sobre ese tema decíamos, bueno, la estrategia de selección de mercado tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, qué mercado escoger, tiene que ver con la proximidad, tiene que ver con la similitud cultural, con la demanda, con los niveles de precio, con las barreras que tendremos o no tendremos al comercio internacional, el crecimiento, la tendencia misma del mercado, la simplicidad que representa para nosotros el proceso de exportación y allá la importación, la familiaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, rápidamente recapitulando, no es lo mismo exportar, por ejemplo, el mercado guatemalteco que el mercado de Qatar, el mercado de Arabia Saudí, por ejemplo, Arabia Saudita, no es lo mismo. Ya habrán diferencias, habrán conveniencias, y esto no es digamos, una suerte de camisa de fuerza donde yo diga todos tienen que exportar a Guatemala o todos tienen que exportar a Qatar, ¿no? Dependerá de las condiciones, del producto, del mercado, bueno, de tantas cosas. Pero, por ejemplo, cuando yo exporto al mercado guatemalteco, bueno, un factor que yo debo de sumar a favor para decidir por ese mercado puede ser su proximidad. Pasamos la frontera y estamos en Guatemala. No es lo mismo de aquí a Qatar. Estamos hablando de 15 a 20 mil kilómetros de distancia. La similitud cultural, la cultura occidental nuestra con Guatemala es casi la misma. Comemos lo mismo, decimos, tenemos el mismo lenguaje, tenemos hasta los mismos dichos, etcétera. Tenemos hasta problemas parecidos y fortalezas parecidas. Qatar será completamente diferente en ese aspecto. Es decir, pero bueno, yo puedo pensar que el Producto Interno Bruto de Qatar
Qatar será que 40, 50 veces más alto que el de Guatemala. Entonces el producto per cápita, el producto por persona, cuando yo divido el PIB entre el número de habitantes, será mucho más alto en Qatar que en Guatemala. Ese es un punto a favor de Qatar. Es decir, uno va haciendo una suerte de análisis que le permite, digamos, tomar decisiones para que al final decidamos a qué mercado vamos. Y lo segundo, una vez yo defino ese mercado a donde yo voy a llegar ahí y logro identificar el nicho, un nicho ahí que me genera oportunidades reales de negocio, entonces digo, bueno, ese ya lo definí, muy bien. Entonces, la tercera parte es, bueno, ¿cómo llego? Hay estrategias de entrada, estrategias de llegada a esos mercados que yo ya elegí, pues sí la hay. Y precisamente de eso trata el tercer tema, la tercera webinar, la de este día, las estrategias de entrada a mercados internacionales. Que decíamos la vez anterior, que decíamos en el webinar pasado, bueno, que uno tiene un producto, ¿ya? Entonces no se trata de que vayas a exponer los 150, 200 productos de portafolio. Entonces yo voy allá otra vez con prueba y error, expongo, promuevo los 200 productos y voy a ver al final cuál tiene éxito y cuál no tiene éxito. Entonces, por simple deducción, digo, bueno, los que no tienen éxito ya no hago los esfuerzos y los que tienen éxito, pues sigo impulsándolos a ver hasta dónde llego con ellos. El tiempo me dirá si saco algunos y mantengo todos, etcétera, etcétera. Pero eso se llama prueba y error, ¿ya? Por lo tanto, mientras este ejercicio pasa, hay recursos involucrados, humanos, tecnológicos, materiales, económicos, etcétera, ¿ya? Que estás involucrando, entonces tampoco es la mejor decisión. Por lo tanto, seleccionar el mercado también implica seleccionar el producto con el cual voy a llegar. Además, te tienes que preocupar, digamos, es decir, antes de llegar ahí, sobre la calidad de lo que ofrece, la tecnología, los empaques, la información que deberá estar contenida, el diseño mismo del producto, las tendencias, los trending en los mercados, los hábitos, etcétera, el público objetivo, si vas a, decíamos en la sesión anterior, a hacer diferenciación importante para tener, digamos, mayor oportunidad de competir en esos mercados, que de hecho son mercados en donde lo más probable cuando tú llegues no eres el primero en llegar. Entonces decía yo, es probable y casi seguro que ya existan otros países y otras empresas ofreciendo lo mismo o similar a lo que tú ofreces. Entonces uno dice, bueno, es que en esa mina que he entrado he descubierto de verdad un nicho que nadie había descubierto, o puede ser un nicho que a lo mejor otros ya lo descubrieron, pero no decidieron entrar a ese nicho. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí es un nicho y representa una oportunidad inicial, cuando evalúas un detalle es probable que sea un nicho no rentable. Entonces, por eso los demás no han entrado. Es decir, hay varias consideraciones que discutía yo en el webinar del viernes anterior. Ahora, ¿sobre qué estamos hoy? Bueno, ok, si yo ya elegí, yo ya decidí, digamos, el mercado, el país y el nicho, ahora, ¿cómo llegamos? Bueno, vamos a llegar a un mercado internacional, no estamos hablando de mercados locales, vamos a salir de las fronteras del país. Y es por eso que, entrando en el tema del día de hoy, es importante definir el concepto de mercado internacional. Parece obvio, ¿no? Muy obvio, parece demasiado obvio. Alguien dirá, Pablo, pero el mercado internacional es aquel mercado que no es nacional, punto. Ok, de hecho sí, tiene razón, ¿ya? Pero yo quiero señalar este punto como una acotación fundamental en la medida en que hay un punto ahí que no puedes descuidar en el concepto. Y pese a que podemos entender o conceptualizar los mercados internacionales de diferentes formas y al final estamos hablando lo mismo, aquí te pongo un concepto que dice, bueno, es aquel lugar donde concurren o donde convergen o donde se intenta hacer intercambio comercial fuera de nuestras fronteras, donde convergen demandantes y oferentes y los dos, utilizando el precio como elemento exclusa, se ponen de acuerdo, ¿ya? Y salen mutuamente satisfechos, el concepto mercado. Y lo único que ese mercado se hace afuera de las fronteras nacionales. Ok, fácil, muy bien, eso no cuesta. El punto es el cómo, muy bien, cómo lo realizamos. Entonces aquí entra una diferencia fundamental entre el mercado externo y el mercado interno, pues en el cómo está. Porque no solo hablamos de hacer un marketing efectivo ni una estrategia comercial adecuada, ¿no? Esa es una parte fundamental, sin duda, ¿ya? Sino que hay algo que no tenemos en el mercado local y que sí lo vamos a encontrar en el mercado internacional cuando exportas, y ahí está la diferencia, ¿ya?
hay restricciones normativas e interpretaciones, por ejemplo. Hay subjetivismo que se dan de forma distinta, pues en cada país donde lleguemos. Hay países que tendrán normas muy claras y hay países con normas pues no tan claras. Hay países con un alto grado de proteccionismo y hay países completamente liberales o medianamente liberales. Hay países con una fuerte presencia religiosa y otros que no lo tienen. Entonces la cultura occidental no es lo mismo una cultura, por ejemplo, musulmana, por ejemplo, en el Oriente Medio. Entonces allá tendrán sus condiciones y a lo mejor cosas que aplican acá no aplican allá y viceversa, ¿ya? En ese sentido, y tratando de abonar en esta dirección, eso precisamente la diferencia. Es decir, uno tiene que pensar que cuando está llegando al mercado internacional, pueden haber dos corrientes, dos vertientes. O uno llega con el producto íntegro que está fabricando acá y sobre el cual tiene la expertise, la experiencia, ¿ya? O debe haber modificación en el producto, digamos, inicial, el producto génesis, que es el que estoy dedicando al mercado local, porque el mercado internacional presenta algunas normas diferentes a las nuestras, niveles de protección, barreras, aranceles distintos a los nuestros, para arancelarias también, hay algunas diferencias culturales también, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el kit del asunto, ¿no? Y para ponerte un ejemplo, ya con estos aspectos que parecen de carácter subjetivo, pero representan norma para los diferentes países del globo, aquí te pongo un ejemplo, ¿ya? Piénsate una transnacional, quizás la más conocida a nivel internacional, que es Coca-Cola Company, ¿ya? Coca-Cola Company fabrica una bebida llamada Fanta, ¿no? Nada más hago la remembranza histórica. La Fanta es una bebida que se creó allá en la Segunda Guerra Mundial. Para aquellos que no lo conocen, la historia rápidamente, ellos la crearon en la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la historia dice de que la planta de Coca-Cola en Alemania tenía dificultades para recibir vía el Atlántico los insumos que llegaban de Estados Unidos para fabricar la Coca-Cola. Entonces Hitler, el primer ministro alemán, dijo, bueno, yo necesito Coca-Cola. Él era un adicto a la Coca-Cola. Entonces Coca-Cola, la planta, le dice, pues sí, pero ¿qué podemos hacer si en el Atlántico hay submarinos, bombardeos, hay barcos, hay guerra? Y entonces los barcos no llegan, no tenemos insumos. Pues yo no sé qué vas a hacer, Coca-Cola, porque entonces te vas de Alemania, punto. Entonces me vas a fabricar una bebida que sea tan sabrosa como Coca-Cola y que a mí me guste, y por lo tanto vamos a probar con otra bebida que puedas hacerla con insumos locales aquí en Europa y que podamos obviamente nosotros disfrutar. Entonces Coca-Cola comienza a pensar en una bebida distinta y se ocurre bebida de cítrico con sabor a cítrico, específicamente naranja, y crea esta bebida llamada Fantasy, ¿ya? Fantasy, que era en ese momento ya se había posicionado como la bebida oficial del Tercer Reich, ¿no? Bueno, entonces con el tiempo la bebida gustó mucho, se fue haciendo más popular y se le quitó la palabra fantasy completa y entonces se llama Fanta, ¿ya? Es la famosa Fanta que todos conocemos. ¿Cuál consumes tú? La que tienes en pantalla al lado derecho, la que tienes al lado izquierdo. Bueno, la que consumimos nosotros es la que tenemos al lado derecho, dice el envase. Pero en otros países, sobre todo los países europeos, específicamente España, Portugal, el envase es el que tienes al lado izquierdo. ¿Qué puedes observar? ¿Qué ves ahí? ¿Qué observas? Bueno, observamos que a lo mejor, bueno, el envase es diferente. Esa es una característica que yo, si te pregunto a ti, estuviéramos en un foro abierto, me dirías, Pablo, el envase es diferente. Sí, ok. Comprendo y estoy de acuerdo contigo. A lo mejor la cantidad de mililitros no es igual, será un poquito menos. Ok, también es diferencia, pero hay una diferencia que yo te pongo marcada con triángulos en la parte inferior de la pregunta. ¿Qué observas? Y pongo dos colores, pongo un amarillo y pongo un naranja. Eso significa que en España, por ejemplo, es el envase de la izquierda y en Centroamérica es el envase de la derecha. Eso de entrada es el color. ¿Por qué? Porque la normativa es una condición subjetiva, ¿ya? La normativa vigente en Europa dice que aquella bebida que dice tener sabor a algo debe tener algo, ¿ya? De ese algo que dice tener. Explico. En este juego de palabras, si yo digo que la bebida tiene sabor a naranja, debe tener jugo natural de naranja en cierto porcentaje. Ok, perfecto. Entonces no es exactamente la misma que bebemos en Centroamérica, que la que tiene esa mano derecha, ¿ya?
Y aparte de eso, la cantidad, por ejemplo, de azúcar que lleva la bebida en Europa es mucho más baja que la que tiene en El Salvador o la que lleva para los mercados centroamericanos. Aquí nos gusta bien, bien así como bien rojita, bien espesa, increíble, es unas 10, 12 cucharadas de azúcar, nos gusta dulcita. Tan es así que la gente cuando uno siente dulce la bebida dice la bebida no sirve, ¿ya? Porque está bien ácida, ¿no? Está bien simple, ¿ya? Eso indica que en una corporación tan grande como Coca-Cola, con una posición dominante en cualquier mercado, ¿ya? Tiene también que adaptar ese producto al mercado local. Su estrategia es global, ¿ya? Ya no es una empresa que está buscando cómo internacionalizarse de Estados Unidos, sino que está presente en todos los países. Sin embargo, pese a su presencia, pese a su posición dominante, ya pese a su indiscutible liderazgo, ellos deben de adoptar el producto que están fabricando a los diferentes mercados. Entonces, esto va definiendo claves fundamentales para tener una acertada estrategia mundial, estrategia globalizante. Y los componentes de una estrategia acertada son tres. ¿Ya? El número uno es, lo que te pido es desarrollar la estrategia madre, la estrategia base, la estrategia génesis, que viene siendo como el fundamento, la base para tener una ventaja de largo plazo y que sea sostenible en el tiempo. Estrategia base. Luego, esta estrategia base ya definida, entonces hay que internacionalizarla. Internacionalizarla comienza con salir de tu país y llegar a los primeros países a donde tú has identificado que tienes la oportunidad de vender. Mediante la expansión, digo yo aquí, internacional de las actividades y la adaptación de esa estrategia básica a ese mercado inicial. Posteriormente, ya cuando la empresa va creciendo ya y estamos jugando en otras ligas, entonces viene la globalización de la estrategia internacional, integrando una misma estrategia para todos los países. Pero obviamente, como no estamos todavía en esa dimensión, yo quiero anotar nada más lo que está en el recuadro rojo, punteado rojo. Es decir, no estamos todavía en una globalización, sino que no estamos en muchos países, sino que estamos pensando en internacionalizar las operaciones de las empresas a ciertos mercados que con el tiempo irán creciendo. Por lo tanto, estrategia base más internacionalización de estrategia base que nos dé esa ventaja en el tiempo, ¿ya? Y que permita ir internacionalizando las estrategias a nivel global. Ahora, ¿y a esto cómo se le llama? Bueno, hay un vocablo que se acuña allá por los años 80 que dice que la estrategia más que global tiene que ser local, ¿ya? Y para que veas el término, no me he equivocado, ahí no dice global, dice local. ¿Y esto qué es? Pensar globalmente, mundialmente, pensar en que el mercado es el mundo y no el país y actuar de forma local. Es decir, local es global, pensamiento global, con actuación local. Eso es lo que tienes. Entonces, cuando yo retrocedo la ponencia y me voy a la figura que te pongo acá, Coca-Cola tiene eso. ¿Ya? Están pensando en el mundo como mercado, en Estados Unidos, pero también actúan localmente llevando el producto justo que ese mercado y ese cliente le requiere. Entonces, si aquí la Coca-Cola o la Fanta tiene que ser un poco más clara y no tan teñida de naranja, entonces lo hacemos. Es probable que en otro mercado no tenga azúcar. Puede ser que en otro mercado la cantidad de jugos naturales de naranja no sea el 30, sino que el 50%, etcétera, etcétera. Es decir, a esto se le llama estrategia local, pensar globalmente y actuar de manera local. Ejemplos, como siempre, me gusta abundar con los ejemplos para reforzar un poco lo que digo, ¿ya? Porque en esta estrategia de naturaleza local, las empresas están comprometidas, ¿no?, a personalizar, entre comillas, los productos y los servicios de acuerdo a las costumbres, pues, y a las necesidades específicas de esos consumidores locales ubicados en esos mercados meta. Por ejemplo, aquí tienes otras empresas, por ejemplo, en Shanghái, Kentucky Fried Chicken sirve gachas para el desayuno. La gacha es como te lo explico, para que tengas una idea, no que se quede, bueno, Pablo, puede ser una pregunta al final, Pablo, ¿qué gacha, no? Ok, pero bueno, la gacha viene siendo como
como un Quaker, vaya, algo así. Aquí tomamos el Quaker, perdón, la avena, Quaker es la marca, la avena, ¿ya? Entonces tomamos la avena, las señoras lo preparan con agua, lo preparan con leche, hacen una suerte de atolito, queda una suerte de atolito espeso, sabroso, le ponen un poquito de canela, creo yo, azúcar, pimienta gorda, yo no sé, jengibre, no sé qué más le ponen ya, la cosa es que queda rico, ¿no? Entonces la gacha es eso, entonces ellos hacen allá, mezclan cereales, mezclan frutas y las hierven con agua o con leche y a eso le llaman gacha, es una suerte de, no sé si de puré, algunos granos de fruta, ¿no? Con agua, con leche. Entonces uno dirá, bueno, pero Kentucky Fried Chicken, ¿qué es pollo? Para mí es pollo, es el coronel Sanders que inventó en un barco de la Segunda Guerra Mundial, él cocinaba para los marineros. ¿Qué tiene que ver Kentucky Fried Chicken haciendo gacha? Bueno, porque en Shanghái, en China, ¿ya? Ahí se consume gacha mucho en el desayuno. Entonces, o te adaptas o mueres, punto. Es una cuestión de adaptación. Y cuando te adaptas, entonces puedes servir mejor al mercado, personalizas los productos y compites mejor. Otro caso es Starbucks, por ejemplo, en Beijing, la capital, o Pekín, la capital de China, sirve té verde y no sirve el té de jazmín, sino que el té verde y bebidas aromáticas. Por ejemplo, tú sabes que los chinos son al té de jazmín. El jazmín es una flor, ¿no? Pero el té verde a lo mejor viene de otras regiones, como por ejemplo Kenia, en el África, y entonces ellos, bueno, dicen, ellos están, por ejemplo, del té extranjero que les gusta es el té verde y también les gusta las bebidas aromáticas, les gusta el té de jazmín. Entonces dice, bueno, vendamos el té de jazmín, pero llevémosles el té africano, por ejemplo, porque se les encanta, bueno, lo llevas. Coca-Cola Company, por ejemplo, en China, en otra región que se llama Shenzhen, produce bebidas carbonatadas de frutas diferentes y combinadas con agua mineral, ¿ya? No solo la típica bebida, digamos, líder como Coca-Cola, como Fanta, sino que producen otro tipo de bebidas de frutas, pero combinadas con agua mineral. Entonces, lo que te estoy diciendo que en esta estrategia local es pensar en todo el mundo como mercado, y actuar de manera local específica en cada país, atendiendo y personalizando acorde los productos que vendes, acorde a las costumbres, las necesidades, los requerimientos y las preferencias de los consumidores. Entonces, eso lo va definiendo. Para exponer un poco la estrategia de cómo llegar, porque ya estás con el nicho de mercado, ahora cómo llegamos, cómo entramos al mercado, ya en específico, ya en la práctica, cómo entramos al mercado, yo voy a exponer la estrategia, pero antes quiero mencionarte 4 vocablos clave que yo voy a utilizar de aquí en adelante y que es necesario que, dije yo, lo voy a compartir acá para que a lo mejor cuando esté platicando, hablando yo del tema, el oyente, el participante de la webinar, digamos, quede claro y no nos perdamos en a qué te refieres, Pablo. Y aquí hay 4 vocablos clave. Las economías de localización y las economías de experiencia son 2 conceptos, digamos, rama de la economía. Una economía de localización la podemos definir como aquella economía, ¿ya? Se entiende como aquella economía en donde la concentración sobre un espacio reducido de actividades similares que favorece la especialización de las empresas, la complementariedad, la multiplicación de los contactos y la interacción múltiple entre industrias y servicios. Es decir, cuando estamos hablando que estoy llegando a un nicho específico de mercado, es probable que esté hablando de una economía de localización, ¿no? Estoy hablando de un espacio específico, a lo mejor reducido, porque ni siquiera es el segmento, el nicho es el segmento del segmento, entonces es un espacio más reducido de mis actividades, ¿no? Y esto favorece labores de volverme un especialista, ¿ya? Labores de complementariedad para un mercado que a lo mejor demanda otros productos que a lo mejor yo estoy paralelos al producto principal que estoy ofreciendo, etcétera, etcétera. Y cuando yo hablo de economía de experiencia, la economía de la experiencia se define como los efectos de aprendizaje que se traducen en una reducción o un ahorro de costos empresariales. Esta economía de aprendizaje es provocada precisamente por el aprendizaje que se adquiere al desarrollar una determinada tarea de manera repetida. Cuando tú haces algo repetidamente, vas adquiriendo un expertise increíble en elaborar lo que haces, que al final te va a producir algún tipo de disminución en los costos. ¿Por qué? Porque la primera vez que lo haces cuesta más.
hay más recursos, hay errores, etc. En la medida en que está repitiendo esto, no solamente vas perfeccionando porque vas ganando experiencia, sino que también se da una importante reducción de costos. Y cuando desciendes por la curva de la experiencia, es decir, el costo, pues, es decir, cuando tú estás aprendiendo, los costos se van elevando. Llega un momento ahí donde la pendiente vale cero, ahí arriba donde ya no se eleva y comienza a descender. Pues cuando está descendiendo precisamente en la curva de la experiencia, permite a las empresas una reducción importante de costos, de creación de valor y aumentar obviamente la rentabilidad. Si los ingresos siguen siendo los mismos o aumentan, pero los costos bajan, la rentabilidad se dispara. Entonces, eso es una cuestión de tiempo. Otro vocablo importante que hay que dominar para que el tema nos quede claro, que ya voy a exponer sobre estrategias de entrada o de llegada a mercados internacionales, es un poco la licencia y la franquicia. La licencia es una cosa y la franquicia es otra. A veces se confunden, a veces se parecen, no es lo mismo. Y por licencia en el uso de la marca, yo lo defino como el derecho que el empresario cede a un licenciatario o inversor para que éste represente su marca y o venda sus productos en una zona geográfica determinada. Técnicamente, el licenciatario tendrá cierta libertad en los procesos de comercialización, así como en la gestión del negocio. Es decir, tiene cierta libertad en la gerencia, en la gestión. En cambio, la franquicia ofrece una marca, ofrece un producto, por ejemplo, así como transmite una experiencia, un saber hacer, entre comillas, y una asistencia técnica activa durante el desarrollo de la actividad. El franquiciado es formado, es tuteado, ¿no? Es coachado, ¿ya? Por el franquiciador que le presta, entre comillas, un modelo de gestión empresarial basado en su experiencia previa. Si vos me preguntás a dónde está la diferencia, por ejemplo, entre la licencia de uso de marca, ¿ya? O la franquicia, una de las diferencias clave es que la franquicia es más rígida, ¿ya? Ese saber hacer que te transmiten a ti cuando compras o adquieres una franquicia te deja casi nulo margen de maniobra para que de manera autónoma o independiente o creativa tú puedas incidir en la gerencia. Todo ya está dado. ¿Ya? Están dados desde los colores hasta la forma de manejar el negocio, hasta la estrategia comercial. En cambio, en la licencia, por lo menos teóricamente o técnicamente, hay cierta libertad en los procesos de comercialización, ¿ya? Así como en la gestión del negocio. Entonces, los dos son opciones, por supuesto, y me parece que son buenas opciones, pero hay que distinguir de verdad cuál es la más conveniente para usted. Ok, entonces, recapitulando, las decisiones a tomar son dos: la selección del país de destino y el nicho de mercado, que en ese país encontrar el nicho de mercado, y dos, la estrategia de entrada. Pues yo te pongo aquí marcado en línea punteada, color dorado, donde nos vamos a enfocar, que son las estrategias de entrada a mercados internacionales. En la selección del país, pues no ahondo más. Nada más te recuerdo algunos, porque la ponencia que hice la sesión anterior lo dice más claro, pero aquí te pongo como resumen los factores para la selección del país. La característica del país y la dificultad para operar en ese mercado local, en ese mercado destino. La característica del país tiene que ver con las condiciones macroeconómicas, con la expectativa de crecimiento, con el riesgo país, etc. Y las dificultades tienen que ver con la necesidad de adaptación del producto, con la diferencia cultural, con las condiciones competitivas, con las tendencias de los mercados locales, etc. ¿Ya? No me detengo porque esto está, como te digo, debidamente explicado en el webinar anterior, donde vamos a hacer énfasis en esa estrategia de entrada. Y a mí me gusta siempre el juego de metáforas. Creo que el juego de metáforas ayuda, ¿ya? Y salvadas las diferencias, yo voy a equiparar las estrategias de entrada y la forma, digamos, específica de llegar a esos mercados internacionales con, por ejemplo, la vivienda de cada uno de nosotros. Es decir, cuando yo te digo, por ejemplo, bueno, necesitamos un techo para vivir. Ok, ¿y cómo consigues ese techo? Bueno, tengo tres formas de hacerlo. Sígueme, por favor, con el ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, es una metáfora, ¿no? Son una suerte de recursos mnemotécnicos que utilizo para, a lo mejor, facilitar la comprensión de lo que viene. Cuando yo estoy hablando, digamos, de que necesitamos una vivienda, ¿ya? Entonces digo yo, bueno, en esta vivienda yo tengo tres opciones. O alquilo la casa, o compro
compro la casa, pero con deuda. Entonces la casa es entre mía y del banco, por ejemplo, sí, porque es mía, porque está mi nombre, pero la tengo en primera hipoteca, hipotecada con el banco porque no les he terminado de pagar. Entonces la garantía hipotecaria que ellos tienen es el inmueble. Entonces es mía y no es mía, ok. O al final tengo fondos propios y compro la casa y entonces es mía y no le debo a nadie. Entonces tiene 3 niveles de profundización. Yo te preguntaría a ti, ¿qué es mejor? ¿El alquiler, comprarla con financiamiento o comprar con los fondos propios que tienes? De entrada puede parecer apetitoso que tú me digas, no, pues si es un bien inmueble, lo mejor es agarrar la plata, comprar la casa, no endeudarme, tengo mi casa, el punto, y no pago alquiler. Eso depende, eso es relativo. Para ti puede ser, digamos, una excelente estrategia y para otro puede que no lo sea. Cuando yo hablo de estrategia, técnicamente estrategia es el camino, ¿ya? Es el camino, es la estrategia. Cuando nos dicen estrategias, el camino, ¿qué camino seguimos? Entonces, alguien dirá, no, porque yo soy un consultor internacional que llego a ese país 3 meses y ¿para qué voy a comprar una casa propia? Ni siquiera si me prestan la plata la compro, no, yo voy a alquilar, punto. ¿Qué pasa cuando alquilas? Tienes la desventaja de que estás pagando por un bien que nunca va a ser tuyo, pero también tienes la ventaja de que te puedes mover en el momento que así lo requieras. Entonces los contratos que haces son de corto plazo y si la zona se pone dificultosa, complicada, tú te mueves a otra zona mucho mejor o si tus ingresos mejoraron, puedes a una zona, digamos, más segura, más bonita, casa más grande. En cambio, cuando estás casado con una hipoteca de 30 años, aunque quieras moverte y la zona se ponga difícil, pues es mucho más difícil. Habría que vender el derecho de lo que ya compraste, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vas analizando alternativa por alternativa, te vas a dar cuenta entonces que tienes básicamente 3 opciones. En una hay menos compromiso y en otra hay más compromiso. En el alquiler, suspendes el alquiler o se termina el alquiler. Después de un año se acabó, se va, no estás comprometido. Pero cuando estás casado con fondos propios, que era tu dinero que has ahorrado y estás a 30 años o estás 30 años pagando la casa, entonces el compromiso va subiendo. Entonces, así como tienes alquilado, comprada con financiamiento, en donde la casa en ese momento es tuya del banco o comprada con fondos propios, donde te involucras más, pues exactamente esas son las formas de entrar a los mercados internacionales, para hacer la metáfora. Hoy te llevo al tema que nos tiene esta mañana aquí. Y en ese tema hay 3 alternativas para llegar a esos mercados. El de exportación vendría siendo como la casa alquilada, los sistemas contractuales, la forma híbrida viene siendo como la casa comprada con financiamiento del banco y la inversión directa viene siendo aquello comprada con fondos propios, para que tengas un poco la metáfora. Entonces vamos con la exportación, con los sistemas contractuales y la inversión directa. ¿Hay ventajas? Las hay. ¿Hay desventajas? Las hay. ¿Hay convenientes? Sí. ¿Hay inconvenientes? Sí. ¿Cuál me conviene a ti? Depende, porque lo que me están escuchando tendrán, digamos, estructuras diferentes, complejidades diferentes, recursos distintos, productos distintos, proyectos diferentes, objetivos distintos. Entonces, yo no puedo decirte exactamente sin conocer tu empresa en cuál te conviene. Entonces, aquí vamos a exponer las 3 alternativas que tenemos. Exportación 1, sistemas contractuales 2 e inversión directa 3. Ahora, vamos con las estrategias de exportación, ¿ya? Esta es, digamos, la más tradicional, es decir, tú te quedas aquí y mandas el producto hacia afuera, ¿ya? Y aquí, ¿cómo la definimos? Bueno, la estrategia de exportación conceptualmente implica la fabricación, se mantiene en el país de origen, se mantiene en El Salvador y el producto puede sufrir o no alguna modificación. ¿Y por qué deberá sufrir modificación? Lo dijimos, porque en la estrategia local, ¿ya? Local, yo me adapto al mercado destino, ¿ya? Y por lo tanto, puede o no puede sufrir modificación. Si mandamos a lo mejor frijoles refritos al mercado hondureño, es probable que no sufra ninguna modificación, porque allá también nos comen refritos con aceite, ¿ya? Y los comen molidos, etcétera. Pero si estos frijoles van, por ejemplo, a un mercado como el mercado francés, por ejemplo, por decir algo, ya están demandando frijoles, entonces es probable que cambien, porque allá le ponen olivo, allá el frijol no va tan molido, va un poco más charo, etcétera. Entonces yo me adapto, me modifico, ¿ya? Y conceptualmente la estrategia de exportación en general representa la forma más sencilla y la forma más tradicional de entrar en mercados internacionales. Y la estrategia de exportación, que es la más sencilla, la más elemental, la más utilizada, implica yo me quedo aquí en el país de origen y mando el producto al exterior. Alternativas las hay.
En exportación puedes encontrar exportación indirecta o puedes hacer exportación directa. La exportación indirecta son empresas especializadas o utilizas una red de ventas de otras empresas. Por ejemplo, tú le mandas un producto aquí o viene un producto de afuera. Ellos están exportando y nosotros importando y utilizan una red de distribución local. Aquí tenemos empresas importantísimas con presencia local y otras con presencia nacional, que tienen una ruta de distribución y un aparataje de distribución impresionante, increíblemente desarrollado. No menciono los nombres, pues en honor a no casarme a lo mejor con las marcas locales, pero tantas empresas que tú conoces que distribuyen. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, exportación indirecta. Me mando el producto y utilizo su red de ventas. Y la otra, la exportación directa, ¿ya? Agentes comerciales propios o de oficinas comerciales de la propia empresa. A lo mejor yo, digamos, puedo hacerlo de manera indirecta y de forma directa. Depende, digamos, el tipo de producto, depende del tipo de empresa o específicamente la estrategia que yo tenga. ¿Tiene ventajas? Pues sí, tiene ventajas. Independientemente sea indirecta o directa, la estrategia de exportación en general evita los costos y los riesgos de las actividades directas en el exterior, ¿ya? Pues sí. Es decir, no me expongo, la exposición disminuye, estoy utilizando el conocimiento, el know-how del otro, el otro ya sabe, ya conoce, ¿ya? Lo único que con él debo compartir, ¿no? Porque obviamente al ocupar un canal intermedio, no llegar al consumidor final, entonces algún costo hay que pagar ahí, ¿ya? Pero, digamos, los costos y el riesgo de las actividades propias de la distribución no los incurro. Y otra ventaja es que permite obtener economías de costos, economías de escala y experiencia. Inconvenientes, como todo hay. Inconvenientes, no es conveniente aplicar esta estrategia cuando existen altos costos logísticos o elevados aranceles. ¿Qué requieres para aplicarla? Bueno, para las empresas pequeñas con dificultades para producir en el exterior, esta es una estrategia conveniente. No se mueven del país origen, ¿ya? De aquí producen y de aquí mandan. Entonces tienen dificultades para producir en el exterior. A veces una condición para aplicarla es tomar en cuenta riesgo país, ¿ya? Y si el riesgo país es elevado, hay que tomar en cuenta para no recomendar esta estrategia de producir en el exterior. Es demasiado costoso y el riesgo muy elevado. Entonces no conviene, mejor quedarnos localmente y exportar desde acá. Y también otra condición para su aplicación, hay que evaluar, digamos, la presión política o económica para producir en el exterior. Entonces, ese es un criterio que a lo mejor muchas veces no se considera, pero es importante. Para que tengas un ejemplo, te pongo un ejemplo claro, un ejemplo real. Cuando España estaba intentando entrar al mercado común europeo, antes de que fuera la Unión Europea, porque, digamos, en la integración económica existen 6 etapas, ¿ya? Y la más supra, la última, la ulterior, ya es la etapa, digamos, de la supranacionalidad, ¿no? Pero eso será otro tema a lo mejor, ¿ya? Pero en este caso, cuando España estaba no en la forma de unión económica, que es lo que tienen ahorita, y un poco de renunciar a su soberanía para algo supranacional, España estaba intentando entrar al mercado común. A España le costó entre 24 y 25 años ser parte del mercado común, ¿ya? Y mientras eso se daba a nivel institucional, a nivel gobierno español, ellos hicieron, digamos, una presión política y económica, a eso me refiero con mi cuadro, ¿ya? Hacia las empresas ubicadas que estaban exportando a España, específicamente los italianos y los holandeses. Entonces, ¿qué hacía el gobierno español? Pues presionaba a los directivos, a los directores de esas empresas, sobre todo de capital holandés e italiano, para que ellos, con su, digamos, influencia que tenían en los gobiernos de turno, ¿ya? Les abogaran por los españoles para que les permitieran con beneficios entrar al mercado común europeo. Ahí hay una presión política. Entonces, en otras palabras, si quieres seguir vendiendo y exportando tus productos de Holanda, de Italia al mercado español, pues me vas a ayudar para que también yo salga, me integre y llegue con ventajas a tus países como Holanda, Italia y a otros países de Europa.
¿Ya? Entonces ahí hay una presión política. ¿Qué hacían esto? Bueno, pero aquí el mercado español está sabroso, está bueno, está rentable, nos gusta, estamos expandiendo. Ok, entonces se ejercían presión política y por el otro lado también se ejercía presión económica. Si ustedes no me permiten integrarme al mercado común europeo y llegar con mis empresas españolas a sus países, pues entonces las aranceles para ustedes van a incrementar. De suerte tal que esos productos que yo entren con mucha ventaja a España, les voy a incrementar el arancel y entonces ya no van a ser tan competitivos y lógicamente van a perder mercado con relación a otros países que a lo mejor no lo están permitiendo. A eso me refiero, que es una condición de aplicación, ¿ya? La falta de presión política o económica para producir en el exterior o para vender en el exterior. Es probable que en unos casos se tenga, en otros casos no, o es probable que esto no exista, ¿ya? Pero esa es una condición de aplicación, que haya falta de presión política económica, ¿ya? Ahí tienes, por ejemplo, la estrategia de exportación, que es la más elemental, la más básica, la más utilizada y viene siendo el equivalente a alquilar casa. Viene un sistema un tanto híbrido, como yo te indicaba aquí, retrocedo despacio, aquí te ponía yo el sistema híbrido, el sistema contractual, lo puedes ver en el numeral romano 2, sistema contractual, forma híbrida. ¿Qué otra forma de entrada tengo, Pablo, si no me aboco, digamos, a la exportación directa o indirecta? Bueno, puedes optar por los sistemas contractuales. Concepto, bueno, forma indirecta de inversión en el país destino, no se produce aportación de capital por parte de la empresa originaria, ¿ya? Obviamente, sino por parte nada más de aquel que está entrando al mercado. Y dos, conceptualmente suele basarse en la complementariedad con otra compañía que ya está ubicada ahí. Y las alternativas son dos, la licencia y la franquicia. Ya explicaba yo anteriormente, ¿te acuerdas? Puse los vocablos, que es una licencia, que es una franquicia, un poco la diferencia en cuanto a la rigidez operativa entre las dos, pero en este caso ambas forman parte de sistemas contractuales. Son formas híbridas. No, que yo tengo. ¿Hay ventajas? Y las ventajas, sí, hay inconvenientes y ventajas. Ventajas, por ejemplo, número uno, permiten el acceso a los conocimientos de las empresas locales, por supuesto. Estás pagando la franquicia, estás pagando la licencia, algo recibes a cambio, ¿no? Y uno es know-how, es conocimiento, ¿ya? Dos, permiten un primer contacto con los mercados de destino, previos quizá, a una utilización de una estrategia de inversión directa en el exterior que se constituye en la tercera estrategia. Aquí tienes el Romano 2, pues en el Romano 3 es la inversión directa. Entonces, muchas veces cuando uno piensa en llegar a un mercado, lo puede hacer con licencias o franquicias, pensando que en el tiempo y dependiendo de cómo me vaya, yo puedo pensar en una inversión directa en el exterior. Entonces, esto puede ser precisamente un paso, ¿ya? Un paso previo, ¿ya? A eso. Tres, la inversión pues no es tan elevada así fuera una inversión directa en el exterior. Y cuatro, suelen ser bastante rentables, a pesar de que hay que pagar los derechos de franquicia, los derechos de licencia. Tiene inconvenientes, como todo te dije, inconvenientes de esta forma de llegar o entrar a esos mercados puede ser uno, costos de buscar un socio y controlar su actuación. Por ejemplo, buscar la franquicia adecuada, evaluar la franquicia conveniente, etcétera, etcétera. Y ahí es otro mundo, ya, como adquirir franquicias, en qué me tengo que fijar. Y es un inconveniente cuando yo pienso en los costos, porque sí implica costos. Dos, los beneficios se comparten con el socio local, pues estamos pagando. Tres, el socio local tiene acceso también a aspectos clave para la competitividad de la empresa. Híjole, pero en ese sentido, pues, digamos, algo tengo que transmitir de lo que yo sé, de lo que yo hago, por supuesto, entonces tiene acceso. Dificultad para lograr la coordinación internacional, esa puede ser otra, no siempre se da, pero también se ha visto y por lo tanto se pone como inconveniente. Y dependiendo si estás en franquicia o estás en licencia, ambas tienen problemas de flexibilidad porque ya todo está hecho. Digamos, el saber hacer es parte de la compra que tú haces y por lo tanto no tienes mucho margen, ¿ya? Y eso dependerá del tipo de licencia o el tipo de franquicia que adquieres. Unas más son más determinantes y otras son menos determinantes. Y viene una tercera forma de llegar a esos mercados, que es la inversión directa en el exterior. El concepto, bueno, conceptualmente supone la aportación de capital en el exterior. Es decir, vamos con la plata y entonces invertimos allá, ¿ya?
Tercero, para llegar a esos mercados también supone mayor compromiso y mayor riesgo, porque no solo estás produciendo, mandando para utilizar la red de distribución, como es la exportación indirecta, para que el otro distribuya, sino tú te metes de cabeza, ¿ya? Y por lo tanto el compromiso es mucho más alto y por lo tanto también el recurso invertido es más elevado y por lo tanto el riesgo, la exposición es mucho más alta. Y conceptualmente es necesario aquí tomar 2 vías o 2 decisiones. La inversión directa en el exterior supone tomar decisiones en 2 vías. Uno, hacemos una inversión compartida, una suerte de joint venture, invertamos juntos con otros, ¿ya? Y arriesgamos los dos, ¿ya? Versus la inversión en solitario. Y la otra es comprar una empresa existente o llegar con mi empresa e instalarme yo, ¿ya? Con mi propia filial en el exterior. Punto. Esa es otra, ¿ya? Compro algo que ya está hecho, a lo mejor es más fácil, ¿ya? Pero más caro. Y la otra es que yo llegue también y me instale. Entonces tiene variantes y sobre eso, si estás invirtiendo directamente en el exterior, debes decidir. Y en ese sentido, la inversión directa en el exterior presenta, digamos, alternativas, la 3.1, la 3.2 y la 3.3. La 3.1 es la empresa conjunta internacional, ¿ya? Haces una suerte de joint venture ahí en donde al menos un socio que no proceda del país de origen de la matriz, ¿ya? Es decir, allá está uno, yo soy el que no estoy ahí en el país y llego y entonces hacemos una aventura juntos. 12, frecuente su utilización por presiones políticas. También, tercero, hay una ventaja e inconveniente. La ventaja se puede aprovechar en los audios socios, pero en la misma dirección, el inconveniente es que el socio tiene acceso a recursos valiosos de conocimiento. Entonces es una arma de doble filo, es una condición de doble vía. Yo aprovecho el conocimiento del otro y el otro aprovecha, digamos, mi conocimiento y las ventajas competitivas que por lo menos yo he mostrado en otros mercados. Entonces hay ventajas y desventajas. La creación de filiales o subsidiarias es otra forma de llegar, ¿ya? Cuando yo no estoy haciendo una condición conjunta, sino que llego en solitario, y esta implica el control total de las operaciones de la empresa, ¿ya? Porque es mi empresa con brazo extendido en el exterior. La ventaja preserva el origen de la ventaja competitiva, no la comparto con nadie, no hay know-how que voy a compartir, y permite articular posiciones globales, porque si la estrategia base yo la voy internacionalizando y luego globalizando, que es el paso último que yo te explicaba anteriormente, entonces me permite articular estrategias propias globales básicas que yo defino en el país de origen, porque no estoy compartiendo con nadie. Y tercero, los inconvenientes, obviamente, llegar solo es mucho más costoso y asumes riesgos más altos. Y la tercera es comprar una empresa en el país de destino, es la otra, ¿ya? No voy con todo mi, digamos, maquinaria y todo mi aparataje a instalarme en el exterior, sino que compro algo que ya está hecho allá, ¿ya? Las ventajas, rápido, ya está todo hecho, ya tengo los permisos, ya tengo, digamos, la operación, ya conozco las rutas, pues bien o mal, a esta empresa establecida, rentable o poco rentable, ya tiene algo establecido, es decir, digamos, yo parto algo así de lo obvio, y de ahí para allá mejoro. Ventaja, rapidez, superación de algunas barreras de entrada. ¿Por qué? Porque si lo hago yo desde aquí e invierto en el exterior, a lo mejor hay algunos requisitos o algunas barreras que debo de romper o debo de cumplir. En cambio, allá no, estoy llegando, saco el capital, lo invierto, compro y esas barreras las evito. Inconvenientes, pues lo mismo que cualquier operación de crecimiento externo, aunque obviamente aumentados, mucho más incrementados. Entonces, a este punto hemos llegado al momento en el cual el inversionista puede preguntar, Pablo, mira, si yo estoy consciente de la necesidad de información del mercado, como lo dijiste en la webinar de noviembre, si yo ya identifiqué alguna región, algún país, algún segmento y en específico algún nicho de mercado, si yo ahorita me estás planteando las estrategias que tengo de entrada y que tengo alternativas para llegar a esos mercados, en el cual tengo 3 macroestrategias para llegar, 3 caminos, pues estrategias del camino, entonces, ¿cómo hago yo para elegir cuál es, en mi caso particular, la que más me conviene? Entonces, aquí te pongo 8 factores que condicionan tu elección para estrategia de entrada en mercados internacionales. Número 1, te debo decir algo, ya un alto riesgo país y una gran distancia cultural
favorecen estrategias de menor compromiso. Ok, de repente me dices tú, yo quiero exportar, digamos, o estar en el mercado de Arabia Saudita, en el mercado de Qatar, el mercado de Kuwait. He descubierto, ok, mira la distancia cultural que tenemos y mira el riesgo país. Porque ese país tiene algunos conflictos militares, tienes inestabilidad económica, se ve bastante inestabilidad social. Ok, perfecto, pero sí hay un nicho importante. Entonces ahí se requieren estrategias de menor compromiso, lo que significa ya que la distancia cultural, la distancia física, el riesgo país, te dicen, bueno, aprovéchalo, pero a lo mejor no te metas de cabeza, es decir, no saques la plata y compres. No lleves toda tu empresa y tu conocimiento allá, porque es demasiado inestable, pero aprovéchalo y entonces es probable que requieras estrategias de exportación indirecta. Otro factor que a lo mejor puede influir es el tamaño del mercado, dado que favorece estrategias de mayor compromiso. Si mi mercado es el mercado norteamericano, que junto con China son los dos mercados más grandes del mundo, los más importantes del mundo, que tienen una fuerte capacidad adquisitiva, un mercado interno muy dinámico, entonces ese tamaño de mercado pues, favorece estrategias de mayor compromiso, como que me está dando la luz para que yo me involucre más, que arriesgue más, obviamente más rentable. Otro factor que tomas en cuenta son los costos logísticos. Costos de entrada o los tipos de cambio, por ejemplo, así como aranceles y restricciones al comercio internacional que favorecen el establecimiento o desfavorecen, pues en este caso favorecen el establecimiento en el país destino. Sigamos con Estados Unidos, hay mucha logística, hay logística muy desarrollada, muchas empresas están allá. Tenemos tratados importantes con este país, con este mercado importantísimo, lo tenemos cerca. Tenemos 3 millones de salvadoreños viviendo allá, que hablan a lo mejor nuestro idioma, comparten nuestra idiosincrasia, etcétera. Ok, esto hay que evaluarlo. Costos logísticos, costos de entrada, tipo de cambio no tenemos porque es la misma moneda, ¿ya? Es decir, la moneda en este caso nuestra es la moneda patrón, el dólar norteamericano. Entonces tenemos tremendas ventajas allá. Esto, por favor, lo pones en la toma de decisiones. 4, la disponibilidad de recursos intangibles valiosos dificulta esquemas de cooperación, favoreciendo la inversión directa independiente. Por ejemplo, ¿qué recursos intangibles requieres? Por ejemplo, patentes, software, para poner un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tenerlos o que estén disponibles o que no estén disponibles, pues favorece o dificulta ya esquemas de cooperación. 5, empresas pequeñas tienen dificultad para implantar estrategias de alto compromiso porque requieren más recursos, requieren más expertise, requieren más conocimiento. Entonces, obviamente, si eres pequeño, a lo mejor no son estrategias de alto compromiso. Por ejemplo, los que tienes que, por las que tienes que decantarte. F, la experiencia y la habilidad de internacionalización adquiridas en el tiempo, es decir, economía de experiencia, facilitan el uso de estrategias de alto compromiso. Es decir, en la medida en que uno se va volviendo más hábil y más experto en mercados internacionales, la aversión a riesgo comienza a disminuir, tenemos miedo, tenemos menos miedo, nos sentimos más seguros a pesar de que entendemos que el riesgo está inherente, pero son precisamente esa economía de experiencia, ¿ya? Y esas habilidades que a mí me van permitiendo que poco a poco facilite mayor compromiso de mi parte, mayor inversión, mayor tamaño, es decir, otras estrategias de inversión directa. Vamos de lo menos a lo más. Número 7, la existencia de altos costos de transacción favorecen la inversión directa. Si los costos logísticos de estar mandando productos desde aquí hasta allá es muy elevado, a lo mejor pensemos en estrategias de inversión directa. Mejor entonces evitemos eso y produzcamos allá, punto. Y nos saltamos esa barrera. Y número 8, la internacionalización motivada por el seguimiento del cliente también favorece la inversión directa en el exterior. Si a lo mejor parte de la estrategia comercial implica o conlleva, por ejemplo, una venta, que requiere un seguimiento al cliente o un servicio postventa, es mejor estar allá, una inversión directa, porque estamos in situ, estamos presentes ahí y por lo tanto el seguimiento se favorece que estarlo haciendo desde la distancia. Entonces tienes aquí, depende del tipo de empresa, el tipo de producto, la estrategia, los recursos, etcétera,
que son factores que van a determinar, digamos, la elección de una estrategia de entrada. Y por último tenemos un análisis comparativo, he tratado de hacer un análisis comparativo de las estrategias de entrada. Tiene la exportación, por ejemplo, que tiene ventajas, la posibilidad para lograr economías de localización y economías de experiencia, cuyos conceptos ya te los coloqué anteriormente, ¿no? Y las desventajas son altos costos de transporte, la logística, barreras comerciales que puedes encontrar en algunos países donde has descubierto nichos y problemas con agentes locales de comercialización, por ejemplo, ¿ya? Eso puede existir, ¿ya? Tú eliges allá la persona, o mejor dicho, el canal, o mejor dicho, la empresa que te va a distribuir tus productos y puedes tener problemas en el tiempo, ¿ya? Y eso puede pasar, te eleva los costos de distribución, ya no se vuelve rentable, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los acuerdos de licencia y franquicias, son bajos costos en términos relativos y los riesgos también son bajos. Primero, porque ya hay conocimiento, el otro ya lo hizo, se está vendiendo la franquicia, sabe cómo se hace, no tiene que inventar, ¿ya? No tienes que llegar prueba y error, el otro ya lo hace. Desventajas, pues incapacidad para una coordinación estratégica local, porque están afuera, incapacidad para lograr economías de localización y de experiencia y falta de control sobre la tecnología. Empresas conjuntas, ya vamos a la inversión directa, las dos últimas son inversión directa, las empresas conjuntas, acceso al conocimiento del socio local es una ventaja, porque al final terminas absorbiendo y, digamos, utilizando la tecnología de lo obvio. Es decir, no vamos a descubrir, ya está descubierto, entonces nada más lo absorbes, una ventaja enorme. Él sabe, él conoce y tú lo absorbes. El reparto de costos y de riesgos, porque son una suerte de joint venture, entonces vamos los dos partes iguales, digamos, y por lo tanto los dos compartimos los costos y los riesgos. Y obviamente la dependencia política, que es fundamental. Desventaja, bueno, incapacidad para una coordinación estratégica global, a veces se da, falta de control de la calidad, incapacidad para alcanzar economías de localización y de experiencia, que es lo contrario a la exportación, y la falta de control sobre la tecnología. Y en las subsidiarias propias, es decir, cuando el elemento, digamos, es todavía más riesgoso porque no estás compartiendo los costos ni los gastos, sino que tú con tu dinero llegas y el 100% es tuyo, protege la tecnología. No hay transmisión de conocimiento ni tecnología, ¿ya? La ventaja es que te permite una estrategia global. Posibilita lograr economías de localización y de experiencia buscando nichos específicos, ¿ya? Porque todo depende de ti, ¿ya? No hay una condición compartida. La desventaja, bueno, es obvio, los altos costos y los riesgos, porque tienes que invertir fuerte y estás arriesgando en todos los campos de batalla. Así es que la elección simplemente depende de ti. Y si tú me preguntaras, ¿qué sigue después de esto? Bueno, como tú puedes comentarme, si mira, Pablo Ernesto, tú estás hablando que estamos armando una suerte de rompecabezas, ¿de acuerdo? Y en este rompecabezas hemos identificado básicamente la forma de elegir el país destino, el mercado, cómo localizarlo y específicamente un nicho. Dos, conocimiento sobre las estrategias de entrada y la forma de llegar, la forma, ¿eh? ¿Qué sigue luego? Entonces siguen las estrategias de promoción ya del producto, porque una vez eliges el país destino, identificas el nicho, ¿no? Elige la forma de entrada, ahora ¿cómo pongo en contacto los productos míos con el mercado? Entonces vamos a promoción, estrategias de publicidad y promoción, pero eso, equipo, estará disponible, a lo mejor, si ustedes así lo requieren, en una próxima ponencia, que con gusto estaríamos hablando del tema número 4. Pero eso, obviamente, ustedes se lo deciden y ese es digamos, una coordinación entre ustedes, oyentes, con el Ministerio de Economía de mi parte, disponible como siempre, y un privilegio para mí haber compartido con un equipo, digamos, maravilloso como ustedes. Gracias también, Ministerio de Economía, por la oportunidad de hacer lo que tanto me apasiona. Agradecemos al licenciado Pablo Navarrete por su ponencia. En estos momentos, daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por los participantes de este webinar. A continuación, mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias.
Licenciado Navarrete, ¿qué aspectos son fundamentales para definir una estrategia local? Hola, bueno, para definir la estrategia local, primero significa que digamos, la actitud, el pensamiento es inherente. Pensar o ver al mundo, digamos, como un solo mercado. Es decir, si no tenemos esa mentalidad, digamos, entonces la actitud va a ser esa, ¿no? Va a ser una actitud mucho más localista, mucho más cerrada. Entonces, primero es una mentalidad eh, abierta, pensando que el mundo es uno solo. Yo voy a pensar globalmente, ¿ya? Y lo segundo, definir una estrategia base. Eso es fundamental, digamos, una estrategia que independientemente donde yo llegue, por ejemplo, al mercado donde yo vaya dirigido, ¿ya? O esté optando por algún nicho en específico, yo debo definir primero una estrategia base. Y esa estrategia base es la que me va a servir a mí sentar, digamos, los cimientos para una posterior internacionalización. Esa estrategia base es primero, inicial, antes de llegar o pensar en mercados internacionales. Y en ese sentido, una vez yo defino la estrategia base y me internacionalizo, así donde yo vaya llegando a países distintos, encontrando nichos distintos, expandiendo operaciones, globalizando mis operaciones, entonces la estrategia base me permite, obviamente, tener una sola estrategia, ¿ya? Para diferentes mercados. La adaptación al mercado digamos, es un factor local, puntual, pero la estrategia tiene que ser una. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere con los sistemas contractuales y su desventaja de falta de flexibilidad? Los sistemas contractuales, digamos, hay opciones en los sistemas contractuales, como lo veíamos en la ponencia, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando decía yo, de sistemas contractuales, estamos hablando de formas híbridas en donde, digamos, yo no estoy ni actuando localmente buscando el mercado en el exterior, pero tampoco estoy llegando directamente con mis recursos al mercado en el exterior, sino que son formas híbridas en el cual de alguna forma yo estoy pagando el derecho, el know-how que el otro tiene y que el otro me cede su posibilidad a través de la venta de una licencia o una franquicia en específico, ¿ya? Entonces, eso viene siendo, digamos, una suerte de sistemas híbridos. A eso nos referimos, es decir, no es una condición intermedia, ¿no? Es una condición, a eso es contractual. Entonces yo me ligo a través de un contrato de franquicia, a través de un contrato de licencia, y esa licencia y esa franquicia tienen algunas o tienen mucha normativa que me permite, digamos, aprovechar lo que la franquicia o la licencia me da, pero al mismo tiempo me pone normas de operación y eso le resta, digamos, la flexibilidad que en otras condiciones, ¿ya? Como la inversión directa, por ejemplo, yo pudiera manejar con criterios propios, ¿no? Porque es decir, estoy amarrado, estoy, digamos, atado a un contrato en donde ya me dan prácticamente las reglas de juego y me dan, digamos, las normas de actuación, ¿no? Para aprovechar esos mercados. Muchas gracias por sus respuestas. Con esto damos por finalizada la etapa de preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente al licenciado Pablo Ernesto Navarrete por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en este webinar, en el cual ha impartido contenido de suma importancia sobre diferentes estrategias de inserción a mercados de exportación, qué mercados escoger, la forma de entrada en los mercados internacionales como mecanismo de distribución, la selección de los mercados, así como los factores que condicionan la elección de la estrategia de entrada, entre otros. De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias.